Señoras y señores, muy bienvenidos sean todos ustedes a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado con el cual trataremos el tema de Haití. Mientras tanto, quiero traer a colación unas palabras iniciales. Ayer fuimos testigos de un hecho que verdaderamente nos sorprendió prácticamente a todos. Durante alrededor de 3 o 4 horas, la estrella del béisbol mundial, Sammy Sosa, dominicano, fue interrogado por la magistrada anticorrupción Jenny Berenice Reynoso y por el doctor Wilson Camacho. Al final de esta entrevista, la abogada del pelotero manifestó a la prensa y dijo que el tema por el cual había sido interrogado durante todo ese tiempo es en relación con el caso Antipulpo, un caso jurídico que está pendiente de ser conocido y por el cual hay varias personas guardando prisión preventiva. También manifestó la abogada que no podía dar más detalles hasta que las investigaciones avancen y que la acusación sea presentada. Después de esto, Sammy Sosa fue abordado por la prensa en el momento en que se marchaba y solamente dijo unas cuantas palabras. Ya mi abogada habló, se notaba nervioso, se notaba inquieto. Ahora a mí me resta solamente decir sobre este tema. ¿Y usted qué opina? Iniciamos el programa de esta noche con Inocencio García, una persona que está ligada directamente a nuestras relaciones internacionales, pero básicamente con el tema haitiano. Ha ocupado funciones diplomáticas, ha vivido en Haití, es sociólogo, un hombre bien preparado que tiene elementos suficientes para poder hacer este conversatorio aquí en la hora 22. Gracias, don Inocencio, por estar con nosotros. Gracias, don Gregory, gracias, Abinader. Bueno, es mi segunda vez. Cierto. ¿No? Así, muchas gracias por la invitación. Haití, usted residió durante 2 años en Puerto Príncipe. Háblenos qué lo lleva a vivir allí y sus conocimientos sobre esa nación. Bueno, yo estuve en 1998-2000 en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández como secretario de primera clase de la Embajada Dominicana en Haití. Entonces, en esa calidad fue que pude vivir 2 años allá y tener la experiencia, yo diría, a distintos niveles, ¿no? El nivel de ese estado, que es el nivel más alto, que es el nivel diplomático, ¿no? Y lógicamente que también uno se preocupó por estudiar, entender a esa nación, entender su sistema político, conocer a sus dirigentes, conocer su cultura a través fundamentalmente de una de las expresiones, la expresión central que yo diría de esa cultura, que es el vudú, ¿no? Que tiene una importancia de mucho peso en el comportamiento de la cosmovisión de esa nación, de ese pueblo. Y bueno, fue durante el gobierno del presidente René Preval, 1995-2001, ¿no? Que tuvo que entregar el presidente René Preval. Y aprovechar para decir que los 2 gobiernos del presidente René Preval, bueno, ahora con Martelly, fueron los 3 gobiernos que han podido terminar de manera completa un periodo constitucional. Lo que dice de la inestabilidad, ¿no? del país, ¿no? Y esos 2 gobiernos del presidente René Preval fueron realmente gobiernos que, dentro de lo que cabe, fueron gobiernos muy decentes, ¿no? Es decir, no había desde el Ejecutivo una actitud de, aunque lógicamente la cultura
La cultura política haitiana es una cultura política cimarrona, lo que quiere decir que es una cultura política donde los actores no se tienen confianza, ¿no? Si tú estás arriba, yo te quiero derrumbar, y si yo estoy arriba, te quiero eliminar, ¿no? No ni siquiera, sino eliminar físicamente. Literalmente hablando, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores estructurales de esa sociedad que se agregan y que explican el grado de una crisis que es inédita. Haití no había tenido una crisis como esta porque para poder entender esto, don Gregory Abinader, hay que partir del hecho de que, como yo le llamo, Haití tiene una crisis multidimensional. Y la crisis multidimensional significa que todos los factores del desarrollo están afectados, nombrándolos. No tiene parlamentos, ¿no? No tiene corte de casación, no tiene, es decir, la Policía Nacional no tiene capacidad para controlar la delincuencia, como ya está demostrado, ¿no? Lo que tiene es un intento de restauración del ejército por parte del malogrado presidente Jovenel Moïse de 500 miembros, ¿no? Es decir, que tampoco hay capacidad para poder enfrentar a las bandas que lidera el ex policía Jimmy Cherisiel, alias Barbecue, que en un informe que le elaboré al presidente Leonel Fernández andaba por los 3.000 hombres fuertemente armados, ¿no? ¿Actualmente? Sí, actualmente. Lo que quiere decir que yo digo que ya no podemos hablar de un Estado fallido, sino de un Estado ya en disolución. Es decir, porque cuando hablamos de Estado fallido es porque parte de ese Estado funciona. Resulta que en Haití no está funcionando absolutamente nada. Estamos hablando de que la generación 9 ANFAMI y aliados, es decir, generación 9 familia y aliados, que es lo que quiere decir, tiene el control del territorio. No es cierto que la Policía Nacional haya recuperado parte importante del territorio. ¿Qué es eso que usted menciona? 9 familia... G9 ANFAMI. Esa es la federación de pandillas que dirige Jimmy Cherisier, el ex policía, que él, tiene el alias de Barbecue. O sea que él no es líder de una pandilla. No, una federación. Es una federación que cuando uno lo observa tiene prácticamente una estructura militar, porque él fue un ex policía, oficial de policía, y bueno, hay elementos simbólicos que explican la desaparición, la disolución total ya del Estado, porque por ejemplo el 17 de octubre pasado, cuando el primer ministro Ariel Henry trató de depositar la ofrenda floral en el Mupaná, que es el Museo Nacional de Haití, no lo pudo hacer con motivo del 215 aniversario del asesinato de Jacques Dessalines, el padre de la patria. No lo pudo hacer porque la Federación de Pandillas, la G9, empezó a disparar y ellos tuvieron, con todos los policías y militares, el primer ministro tuvo que salir huyendo, y quien hizo la ofrenda floral fue Jimmy Cherisiel, alias Barbecue, con sus lugartenientes fuertemente armados, él vestido de blanco, con traje doble, con corbata negra, y entonces hizo la ofrenda floral en el Museo Nacional de Haití, y resulta que el primer ministro designado, que bueno, son autoridades de facto, porque no están amparados ni por una elección, ni tampoco están amparados por el Parlamento, en el caso del primer ministro, que es el que hace gobierno, ¿no? Que constituye el gobierno. Es decir, ambos son autoridades de facto, tanto el primer ministro como el impresentable canciller, como dicen los españoles, ¿no? Claude Joseph, ¿no? En fin, que estamos hablando de que esa crisis multidimensional tiene como elemento principal una crisis total de ingobernabilidad de la nación. ¿Y a qué límite puede llegar eso? Porque esa estructura
se ve que va derrumbándose la estructura gubernamental de instituciones que para nada están institucionalizadas en Haití, pero con lo que usted describe de esta ganga y componenda de pandillas organizadas, pues lo que uno pudiera pensar es que quizás en algún momento determinado pudieran hasta intentar o tener como objetivo ocupar el poder. Bueno, ellos tienen el poder de facto, porque el sociólogo e historiador Malcolm Olson, norteamericano, señala que cuando una banda pasa de banda itinerante a banda estacionaria, ya empieza a desarrollar funciones que él le llama protogubernamentales. Ya. Y resulta que la pandilla G9 ejerce funciones de seguridad, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegará esa debacle? Bueno, estamos ante una situación en términos históricos inédita, ¿no? Que lógicamente está teniendo y tendrá repercusiones en la República Dominicana si el país no adopta las medidas que esa situación inédita de crisis requiere. Bueno, muy bien, la Fuerza del Pueblo ha apoyado las medidas del presidente Luis Abinader, que tuvo a bien convocar a los partidos políticos la semana pasada, y luego tuvimos una reunión este lunes pasado, ya entre los partidos políticos, presidida por el ministro administrativo de la presidencia, Luis Paliza, pero nos llama a preocupación la denuncia que hizo nuestro senador por Pedernales de la Fuerza del Pueblo, diciendo que no es cierto, que por lo menos en Pedernales no es cierto que la frontera esté sellada, que están los mismos militares y que sigue el entra y sale por esa frontera. Y también, no lo voy a mencionar porque no lo hizo público, fue a nosotros que nos lo dijo, otro senador de la frontera nos dijo que qué mentira es que están hablando, así mismo lo dijo, porque ahora es lo contrario, ahora están pasando, antes era un día, y ahora resulta que son 5 días que están pasando y entrando los haitianos, y que no es cierto que la frontera esté sellada, por lo menos esos 2 senadores, ¿no? Y entonces el gobierno debe de aclarar esa situación, porque, bueno, lo que el gobierno ha dicho desde el principio, que 11.000 miembros del ejército tienen sellada la frontera. Y si son 11.000, yo calculé, porque cuando estuvimos como embajadores de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería, hicimos una medición con un técnico del Ministerio de Medio Ambiente, estoy hablando de 2004-2007, y medimos con un aparato de medio ambiente la línea fronteriza en el mapa, y eso dio 391 kilómetros con 42 metros. Es decir, ese es el dato oficial de frontera, de línea fronteriza. Y si es así, si divides 11.000 militares entre 300.000 kilómetros, ¿no? Es decir, metros, perdón, es decir, 391 metros serían... Kilómetros. 391 metros serían... Kilómetros. Kilómetros serían 300.000 metros, entonces estamos hablando de que estarían, en el caso de haber 11.000 miembros del ejército, tendríamos 27 militares por metro lineales. Y resulta que eso, según esos senadores, eso no está ocurriendo en sus respectivas provincias, ¿no? Entonces, bueno, eso el gobierno debe de aclararlo, ¿no? Aclararlo. Pues, pero además, otra cosa, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, dijo que se siguen vendiendo visas entre 400 y 500 dólares, ¿no? Los cónsules. Entonces, bueno, así nosotros no resolveríamos un problema que, repito,
no estamos hablando de hace 10, 20 y 30 años, ¿no? Cuando quizás la situación no era tan dramática, pero ahora sí es una situación porque es que ya no es estado fallido, como lo he dicho, es un estado que está en disuelto, disolución. en disolución. Y realmente frente a esta perspectiva tan sombría del lado haitiano, no del lado dominicano, la postura de la comunidad internacional. Bueno, es preocupante porque si el tercer enviado, alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, el señor Top Robinson, su secretario de la lucha contra los narcóticos, dice que se olvide Haití, que la comunidad internacional no se va a ocupar de los temas de seguridad. Bueno, si República Dominicana les resuelve el problema, quizá no, ellos entienden eso a lo mejor. Bueno, el hecho es que el Call Group, yo cuando estuve allá viví esa experiencia, acompañando al embajador Silvio Erasme Peña, que en paz descanse. El Call Group es un grupo de países que lo encabeza Estados Unidos. Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España. Cuando yo estaba allá habían otros países, Chile, México. Pero el hecho es que Estados Unidos tiene, es decir, las decisiones en Estados Unidos en Haití son prácticamente determinantes, porque cuando el Call Group, que encabeza Estados Unidos, alrededor del 9 de julio, 2 días después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, instó mediante un comunicado a formar el gobierno. Bueno, pues se formó el gobierno del primer ministro Ariel Henry. Lo que quiere decir es que el Call Group, encabezado por Estados Unidos, tiene una fuerza determinante en las decisiones que se adoptan en ese país. En consecuencia, nosotros de la Fuerza del Pueblo lo que estamos abogando es que sea el sistema multilateral, ¿no? Que sea el Consejo de Seguridad. Y ahora, ¿cómo eso sería más expedito? Si el liderazgo haitiano se reúne, porque ya varios líderes, tanto del sector empresarial como exministros, han dicho que ellos solo no pueden, ya. Bien. Ellos solo no pueden. Mire, vamos a seguir hablando sobre ese aspecto de los países que deberían tomar acción a favor de buscar una manera de que se estabilice, se normalice, cambie la situación de Haití. Vamos a seguir conversando sobre ese aspecto luego de la pausa que debemos hacer ahora. El señor Inocencio García retorna con nosotros en breve. Mire, don Inocencio, yo quisiera que el tema sobre los estados que pudiesen actuar a favor de Haití lo siguiéramos tocando. El presidente dominicano, Luis Abinader, ha sido loada su posición al respecto de que ha sugerido, ha pedido, ha reclamado internacionalmente que países como Francia, Estados Unidos, intervengan a favor de Haití. Canadá también, ha mencionado el presidente Luis Abinader. Eso ha sido reconocido como una gestión y una actitud positiva. Sin embargo, le pregunto, ¿por qué los países que ha mencionado el presidente Abinader debían acoger esa solicitud y por qué también al mismo tiempo, dos preguntas en una, no lo hacen? Bueno, decir con mucho respeto, como siempre yo me dirijo a los jefes de Estado, que eso no debió hacerse por Twitter. No, eso no se hace por Twitter.
Oh. Eso se mantiene en los estrictos canales diplomáticos. Pues si no, no te hacen caso. Inclusive hacerlo te rebaja tu categoría de jefe de Estado. El presidente también tuvo similar actitud en su discurso ante la OEA. Sí, es que Perdón, en la ONU, en las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, y eso es distinto, ya porque ahí está en el foro de las naciones, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, el foro del gobierno mundial, si cabe el calificativo. Pero el hecho es que a pesar de que de que estemos en medio de una revolución tecnológica informacional y que hayan redes sociales, todavía el Tratado de Westfalia nos marca la pauta. El Convenio de Viena nos marca la pauta, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el derecho internacional nos marca también la pauta. Entonces, asuntos tan delicados, o sea, repito, con todo el respeto del señor presidente de la República, no se tratan por esa vía, porque al final entonces esas naciones que tienen una tradición de diplomacia, que saben cómo es que se manejan los temas de Estado, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros, por ejemplo, propusimos en la rueda de prensa esta mañana, en la rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo, dando a conocer la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a este tema tan delicado, que es la crisis inédita de Haití? Perdón, como aspecto didáctico, antes de usted entrar en ese aspecto, porque oímos de solicitudes de que los gobiernos actúen, los gobiernos distintos al nuestro. ¿Cuál sería el compromiso que tendrían ellos para hacerlo o qué conveniencia? Esa es la parte que quisiera que usted nos ilustre. Sí, el hecho es que nosotros tenemos que seguir, y el gobierno, nosotros los ciudadanos, los partidos, etcétera, ¿no? Debemos seguir insistiendo en que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en Haití. Pero, ¿cuál responsabilidad? Bueno, por ejemplo, si tú tienes, como Canadá tiene intereses en Haití, ¿no? ¿Verdad? Si tiene Francia, que tiene relaciones estrechamente históricas con ese país, ¿no? ¿Verdad? Si Estados Unidos, que tiene una alta incidencia en las decisiones que se adoptan en ese país, pues esos países tienen responsabilidad directa, ¿no? Son países que, bueno, de una u otra manera han dirigido en el siglo pasado y todavía en este siglo, de una cierta manera han dirigido los destinos de una u otra manera de esa nación. En consecuencia, tienen un deber no solamente geopolítico, que voy a explicar, sino moral, ¿no? Porque, ¿por qué geopolítico? Porque imaginémonos que la República Dominicana sea afectada por esa inestabilidad. ¿Quién es que va a sufrir? Va a sufrir la región, que ya está sufriendo esa crisis, porque ya la crisis haitiana no es bilateral, es decir, entre República Dominicana, que la crisis afecta a la República Dominicana, es internacional, es regional. ¿Por qué? Bueno, porque tú ves saliendo a ciudadanos haitianos desesperados de Brasil, de Chile, corriendo a pie, desde esos países, pasando todo el sur, entrando al tapón de Darién, que es la selva más inhóspita entre Panamá y Colombia, para cruzar hacia Centroamérica, llegar a México para ver si en Estados Unidos lo pueden aceptar como refugiados humanitarios. Lamentablemente Estados Unidos no hizo eso. Estados Unidos deportó en menos de 5 días a más de 7,000 de esos ciudadanos haitianos que no salieron de Haití, salieron de Brasil, salieron de Chile y salieron de Colombia y de otros países. Entonces, en el caso de Haití, ¿por qué esos países están haciendo caso omiso, están poniendo oídos sordos a esos reclamos internacionales de Dominicana, de otros migrantes que están en otros países también? ¿Por qué no hacen caso? Bueno, uno realmente quizás lo
los acontecimientos todavía no nos desvelen la clave de qué puede haber en el fondo, ¿no? ¿Verdad? De esta situación, porque es realmente extraño, ¿no? Lo que sí uno sabe que desde el Consejo de Seguridad hay una especie de desdén ante el problema, ¿no? Porque sabemos desde Naciones Unidas que no está lamentablemente en agenda errada. Entonces, ¿qué nosotros propusimos como Fuerza del Pueblo? Entre las 8 propuestas que hicimos al país y al gobierno, bueno, que aprovechemos, esa es parte de los trabajos de las labores diplomáticas, que aprovechemos la presidencia durante todo el mes de noviembre de México en el Consejo de Seguridad. Ayer o antes de ayer el presidente Manuel López Obrador presidió esa reunión del Consejo de Seguridad en la presidencia mexicana. Entonces tenemos la oportunidad de que nuestra representación de Naciones Unidas, de República Dominicana ante Naciones Unidas, por una instrucción del actual gobierno, pueda formalmente someter ante el Consejo de Seguridad que el tema, aprovechando, repito, la presidencia de México, que además tiene la presidencia pro tempore de CELAC, México, que Haití, esa crisis inédita de Haití entre en agenda. Y entonces hemos también acudido en esa rueda de prensa entre las propuestas a CELAC, la tiene México, repito, la presidencia, para que CELAC encamine diligencia para mover a la comunidad internacional para que efectivamente esa crisis tan catastrófica no sea puesta por la comunidad internacional en agenda, porque si no, lo que va a ocurrir es que, lo dijo ya un representante del PNUD en Haití, que una prolongación de la crisis endurecería problemas de carácter estructural que serían de difícil solución. Don Inocencio, ¿y por qué esa propuesta en rueda de prensa que ustedes hacen, verdaderamente interesante, de igual forma ustedes no la hacen de manera formal ante la Cancillería, en lugar de una rueda de prensa, o también a la Cancillería, pero que ustedes hayan hecho su rueda de prensa? ¿Por qué no hacerlo así? Bueno, lo vamos a hacer. Esa propuesta que hicimos, la vamos también a llevar al comité de seguimiento que constituyó el gobierno de los partidos políticos. 4 partidos mayoritarios, escogimos el lunes, esa fue la decisión, y 4 minoritarios, coordinados por el gobierno. ¿Cuándo hay reunión nueva vez? Entonces, ya tenemos reunión, hoy es jueves, ¿no? Mañana viernes tenemos reunión, entonces nosotros vamos a llevar esa propuesta del gobierno y que el gobierno entonces la canalice a su Cancillería. Sí, para que ustedes no se queden en hacerlo por tweet. Sí, bueno, nosotros lo hicimos ante varios medios de comunicación y sí nosotros podemos hacerlo por tweet porque no somos jefes de Estado, ¿no? Pero el gobierno no. Pero el gobierno no debe, los jefes de Estado no deben propuestas de esa naturaleza, ninguna, pero fundamentalmente una tan seria como es un tema de la geopolítica regional, que en este caso es la crisis inédita de Haití, hacerla por los medios que no sean los diplomáticos. Inocencio, su calidad de embajador en Puerto Príncipe, le da una idea... No, en la Cancillería. En la Cancillería. Sí. Bueno, pero estuve en la embajada. En la embajada. Le da un prisma de la situación real de Haití desde aquel tiempo a este tiempo. El progreso en términos de colapso como sociedad ha podido verlo, ese nivel de transición. Sí. Sin embargo, quería hacer una anotación que me parece que puede conocerla y manejarla, y está relacionado con que la clase rica haitiana, los ricos haitianos han devorado Haití, pero hay una ausencia de los partidos políticos también, del liderazgo político, incluyendo una figura como la de Jean Bertrand Aristide,
Lavalas y la familia Lavalas y todos los demás, desaparecieron también las grandes figuras políticas en ese proceso de transición de la dictadura. ¿Cuál es la visión que tiene de lo que está pasando? La clase rica haitiana no hace nada por Haití, tiene mucho dinero, le ha sacado la víscera a ese país y los políticos parece que no pueden hacer nada. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo. El profesor Bosch participó en las elecciones de 1966 con el único propósito de que salieran las tropas norteamericanas que quedaban en suelo patrio. Porque don Juan sabía que no iba a ganar esas elecciones, porque nos cuenta el doctor Gustavo Rojas, nos contó a mí y a Jeffrey Lizardo ahí en la librería un sábado, que ellos venían desde Puerto Plata, se pararon en Santiago a descansar en la casa de Mícalo Bermúdez, que era un gran amigo de don Juan. Y don Mícalo le preguntó a don Juan que sí, mire don Juan, están diciendo que usted no quiso ganar las elecciones. Entonces don Juan tenía un vaso lleno de Sevenot y lo quitó y agarró la servilleta y dijo, ¿tú crees que si vinieron con 45,000 marines me iban a dejar ganar por un papelito? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Para conectar eso con Haití, es que los haitianos tienen que hacer un sacrificio. Es decir, la dirección democrática de oposición en Haití, la DIPOR, cuando ya el core group insta al actual ministro a formar gobierno, inmediatamente le retiró el apoyo. Entonces se supone que si tú analizas las relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que negociar y ceder. Bueno, le quitó totalmente el apoyo, que es una agrupación de partidos políticos que se dicen de oposición, y lo que quiero decir es que si el liderazgo político haitiano se sienta en la mesa de negociación, incluye a ese sector privado, que tenga las características que tenga, pero ese es su sector privado, ¿no? Es el que tiene poder, es el poder fáctico. Entonces, bueno, digan, señores, vamos a organizar este país, ¿no? Porque en la crisis de 1994, la crisis electoral del 94, bueno, pues el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez y Juan Bosch se sentaron en la mesa de negociaciones y ahí hubo una crisis realmente delicada, como todos ustedes bien saben y todos sabemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hasta cierto punto, porque hay que verlo en dos dimensiones, lo que dijo Top Robinson, el subsecretario de lucha contra los narcóticos de Estados Unidos, de que no esperen que la comunidad internacional se va a ocupar de los temas de seguridad, hasta cierto punto tiene razón, porque quienes tienen que asumir la responsabilidad de reencauzar de nuevo a su país, de reconstituir ese Estado, de reconstituir una institucionalidad, son los propios haitianos con ayuda de la comunidad internacional. Pero no puede ser la ayuda, no puede ser el actor principal la comunidad internacional, porque no he visto en la historia mundial, y la reciente, que la comunidad internacional construya nación y construya Estado. Son los propios ciudadanos, el propio liderazgo. Bueno, está el caso de Afganistán, reciente. ¿Pudo Estados Unidos en 20 años constituir ahí una nación, un Estado? No pudo, tuvo que salir. Esa misma lección, en esa misma lección histórica de Afganistán, tienen que abrevar los dirigentes haitianos para que se den cuenta que inclusive cuando ellos no se ponen de acuerdo para enfrentar esa crisis profunda, también tienen un deber moral de no afectar a la República Dominicana, porque en la medida en que ellos no se ponen de acuerdo, afectan a la República Dominicana y de primera mano están expulsando de manera dramática a sus ciudadanos a salir sin saber hacia dónde van. Pero no ve algo muy extraño en la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, Francia y la propia Canadá.
lo hacen, intervienen en África, en varios países del África, vamos a poner el caso de Somalia y otros, Sudáfrica, otros países, en donde la situación estuvo en un momento muy crítico, y no le pidieron permiso a nadie para tratar de buscar una salida. Sí, y sí. entonces aquí es como una suerte de abandono. Bueno, nosotros tenemos que aclarar que la Fuerza del Pueblo no apoya intervenciones militares unilaterales, porque entonces estaríamos violando el espíritu del artículo número 3 de nuestra Constitución, que dice que el principio, la norma fundamental de la República Dominicana en materia de política internacional es el principio de inviolabilidad de las soberanías y de las intervenciones. Es decir, nosotros no, lógicamente tenemos que acogernos, nos acogemos no solamente en el plano nacional constitucional, sino también con lo que señala la Carta de Naciones Unidas. En consecuencia, nosotros lo que abogamos es porque sea el sistema multilateral. Ahora, para dar, que quedó en el tintero también con don Gregory con respecto a esta pregunta, Abinader, y es que debemos de saber que la geopolítica cambió desde el Atlántico Norte al Asia Pacífico. Es decir, todo el interés, ¿no?, mundial está no en el Atlántico Norte. Migró desde los siglos XIV, XV, migró desde el Mediterráneo al Atlántico Sur, y el Atlántico Sur, no, perdón, del Mediterráneo al Atlántico Norte, cuando Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica, y ahora resulta que ese eje geopolítico se desplazó hacia Asia Pacífico. Esa pudiese ser una de las razones por las cuales Haití no esté en la agenda. Y si Haití no está en la agenda, no estamos en la agenda nosotros también. Pero hay un conglomerado indefenso, bien, completamente indefenso. Vamos a una pausa para entrar a la parte final del programa de hoy. Venimos en breve con don Inocencio García. Muy bien, queremos, como siempre, le decimos en cada programa que nuestras redes sociales son las aliadas ideales para que nosotros estemos conectados. Desde aquí, con ustedes, nuestras redes sociales de la hora 22. En Haití, por deducción, por análisis, hasta por deseo, Inocencio, ¿qué debe suceder? ¿Qué podría suceder? Bueno, yo pongo como condición lo que decía en el segmento anterior, que la principal solución está entre los mismos haitianos. Cuando hablo de los mismos haitianos, estoy hablando de todos los sectores sociales, las academias, lo que son partidos o movimientos, sean medianamente fuertes o débiles, ¿no?, como es el sistema de partido de Haití, que es muy frágil, ¿no?, muy débil, y los empresarios, los académicos, la diáspora haitiana. Haití tiene el 85% de su inteligencia fuera del país, y resulta que, es decir, profesionales haitianos de muy alto nivel, ¿no?, que inclusive son funcionarios de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, las Naciones Unidas. Imaginémonos toda esa capacidad que está fuera del país en un 85%, que, qué sé yo, un 10% vaya a su país a decir patrióticamente. Es que esa es una sociedad orgánicamente descontrolada para poder tener el sosiego de ser coherente, de tener sensatez, de tener capacidad de armar cualquier cosa en este momento, porque lo que se nota y se siente es un sálvese quien pueda. Entonces, bajo esas circunstancias y condiciones, puede resultar hasta utópico. Sería lo ideal, pero es muy difícil que pueda haber esa recomposición, esa
Sí, no, porque no es de manera, no es solo. Bueno. No solo, es con asistencia. Solos ellos no pueden realmente, ¿no? Pero entonces yéndonos a la realidad, porque vemos la ausencia internacional. Claro. En nuestro papel está limitado a lo más que se puede y es quizás el principal papel que se cierne a favor de Haití en esos momentos. Pero más de ahí no podemos. Sí, pero ya nosotros no podemos más. Desde luego. Nosotros no podemos más. No, yo estoy hablando de que no puede ser solo, ¿no? Tiene que ser mediante un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento de la comunidad internacional. Y repetimos, Estados Unidos, en primer lugar, que es el que entendemos tiene la mayor responsabilidad de acudir en auxilio de ese país, Francia, por razones históricas y morales, ¿no? Canadá también, ¿no? Que tiene intereses en ese país, y lógicamente el sistema multilateral, ¿no? Quizás Entonces, también la propuesta de ustedes, aprovechando la posición de México ante la ONU en este momento, pueda aprender. Bueno, pues eso es lo que le hemos propuesto al gobierno, es decir, le hemos propuesto al gobierno encaminen acciones diplomáticas, aprovechemos la presidencia del Consejo de Seguridad que tiene México en este momento por todo el mes de noviembre, desde el primero de este mes de noviembre, para que precisamente hagamos todas las presiones diplomáticas y ese punto se pueda poner en agenda, ¿no? Noviembre está en la mitad, hay que tomar en cuenta entonces, eso. bueno, noviembre está en la mitad, es decir que tenemos que darnos rápido, ¿no? Pero el hecho es que para República Dominicana, los haitianos tienen que entender que la República Dominicana no puede quedarse de brazos cruzados y que un llamado que haga el presidente de la República, sabemos que debe ser con unas determinadas formas que se deben hacer esos llamados, pero de todos modos no le puede pedir al jefe del Estado que no se pronuncie a nivel internacional, porque nosotros estamos afectados por esa situación. Es decir, los haitianos no se deberían molestar con la República Dominicana porque la República Dominicana llame a la comunidad internacional para que vaya en auxilio. Deberían agradecerlo, que lo hagamos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una epidermis ahí muy sensible en ese sentido cuando se trata de nosotros y yo creo que ese es un error estratégico que los haitianos cometen cuando se incomodan porque la República Dominicana actúe a favor de la solución, no ahora, sino antes, ¿no? Pero ahora con mucho más razón. Y yo diría que el grave problema que tenemos ahora es que Francia tiene sus problemas. Francia tuvo, estando yo allá en Francia, yo me topé con la manifestación de los chalecos amarillos, ¿no? Estados Unidos tiene internamente graves problemas de fractura de esa sociedad, gente armada, en fin, siguen las matanzas en sitios públicos, en escuelas, etc. Es decir, Estados Unidos no es que tiene todas consigo mismo para ganar, pero además tiene una tensión geopolítica en Asia-Pacífico, ¿no? Y acaban de aprobarle al presidente Biden, yo creo que es 2 billones de dólares para infraestructura en telecomunicaciones, en vías férreas, en trenes, etc., porque Estados Unidos se quedó atrás con respecto a China en estos aspectos. Entonces, son tensiones que tiene el mismo Estados Unidos y es muy probable que sea una de esas razones de las causas de por qué Estados Unidos como que ha perdido el norte de cómo no enfrentar un problema de esa naturaleza. No es que lo esté justificando, sino explicando causas estructurales que tienen los países desarrollados, ¿no? Pero en definitiva, tienen la responsabilidad de acudir en auxilio de Haití, porque si esta situación de manera definitiva se sale de las manos, en Haití hay cárteles del narcotráfico que inciden ahí,
Es decir, que eso no se le puede dejar al crimen organizado internacional. En un segundo, perdón, Inocencio, dos figuras. Martelly, que mantuvo hasta el final estabilizado el país en medio de su gran crisis, y una figura postmoderno de toda la crisis, Aristide, entre los pobres. Bueno, yo voy a decir esto, pero eso le corresponde a los haitianos, ¿no? Decidir cuál es su liderazgo. Pero en general, yo creo que yo soy partidario, bueno, porque vengo de una escuela como fue la escuela del profesor Juan Bosch, donde era una escuela realmente de gobierno, una escuela política también, de que individuos improvisados no vayan a manejar el Estado, porque no se conoce experiencia, yo diría, si hay algunas excepciones, pero experiencia exitosa, ni empresarios ni artistas, porque el político es un profesional para manejar el Estado. Es decir que, repito, lo que escojan los haitianos, eso son ya decisiones de los haitianos, pero si a mí me preguntan, ¿no?, en general, yo diría que son los políticos los que tienen que manejar el Estado, los artistas que hagan las fiestas, los empresarios que vayan a sus empresas y los políticos que vayan al Estado. Y en el caso de Jean-Bertrand Aristide, que es un político. Sí, o sea, ahí sí le daría claro, cierta posibilidad de actuar. Claro, porque intervenir. Además fue una persona con una dilatada carrera eclesiástica, con el manejo de la palabra, con trabajo social, además, ¿no? Lo que no puede hacer ningún empresario, lo que no hace un empresario ni un artista. ¿No? Bien, gracias a usted, Inocencio García, por haber estado con nosotros, hablándonos de un tema tan importante como es la situación que vive hoy día en la República de Haití. A ustedes, amables televidentes, les invitamos a que mañana, a esta misma hora, nos veamos nueva vez en la hora 22.